Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición compartir con ustedes este segmento de estudio de la Palabra de Dios. Cada día tenemos una motivación importante, especial porque las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Y Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es importante. Cada tema que tenemos es un encuentro especial con el Señor Jesucristo. De ahí la motivación de siempre para que busque su Biblia, guía de estudio en mano, y bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, seguimos adelante analizando las lecciones de escuela sabática. En esta ocasión estamos analizando como tema general la lección número 7, Adoren al Creador, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis 4:11. Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. En este día, en la continuación de estos impresionantes temas, estaremos abordando el título Un Dios que está cercano. Es el tema que estaremos abordando en esta ocasión, un Dios que está cercano. Saludamos al pastor Cristian Veras aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor. Que Dios pueda dirigir tu vida siempre. Y yo creo que en este día estamos avanzando de una forma extraordinaria, con una lección fascinante que nos lleva a ver a Dios cada día cerca de nuestras vidas. No es un Dios que está lejos, pastor, es un Dios que está cerca, es un Dios cercano. En el contexto de la antigua economía judía, había una creencia de que Dios podía estar lejos, porque el santuario en las naciones de alrededor era que los dioses moraban fuera de la ciudad. Los dioses moraban fuera de la ciudad porque no querían convivir con la gente, porque hacían mucha bulla, hacían mucho ruido, la gente molestaban y los dioses se cansaban y maldecían a la ciudad. Eso es el concepto pagano del santuario. Sin embargo, en el contexto del santuario judío es que Dios quería morar en medio de su pueblo. Por eso Éxodo 25:8 dice: me harán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Y entonces luego, cuando el pueblo continuaba con la idolatría, las prácticas paganas, el Señor le dijo a Moisés que colocara el santuario en las afueras de la ciudad. Y el que tuviese necesidad de un encuentro con Dios, que viniese allí a ese lugar para el tabernáculo de reunión. Y es el concepto entonces que nosotros podemos percibir teológicamente en la Biblia, de que Dios es un Dios que está cercano, pastor. Amén. La verdad es que ese es el concepto que tenían los judíos sobre Dios. Sin embargo, hoy vamos a descubrir que aunque Dios está lejos, ciertamente Dios está lejos, pero se manifiesta ante sus hijos de diferentes formas, y nosotros lo estaremos viendo en el día de hoy. Esa es la gran realidad, pastor. Sí, así es. Pues vamos a hablar con nuestro Creador para que Él nos dirija. Querido Padre, gracias porque en este momento nos permites poder analizar este estudio de la Biblia para comprender de que en todo momento podemos contar con un Dios que se acerca. Gracias por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Veras y amigos oyentes, siempre que su servidor le toca hablar sobre este tema de Dios que está cercano, hay que tomar como punto de referencia
una alabanza que se preparó y que se coloca aquí a través de la radio. Dice: desde lejos Dios nos ve, desde lejos Dios nos mira. Y usted puntualizaba antes de su oración un aspecto muy importante, el concepto que varias naciones tenían acerca de sus dioses. No le gustaba habitar entre las naciones. Sin embargo, aunque muchas personas han querido aplicar un concepto que Dios está lejos, lo cierto es que Dios está muy cerca del ser humano y de diferentes maneras nos los hace saber mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, se manifiesta entre nosotros, y la descripción que habla o hace la Biblia acerca de una de las grandes cualidades que tiene Dios es que está presente en todo, porque ni siquiera el universo puede contener la presencia de Dios, de manera que debemos tener claro el concepto de Dios cercano. Es que Dios está ahí. Algunos han dicho: Dios está tan cerca del ser humano que está a tiro de una oración. Cuando nosotros oramos, sentimos la presencia de Dios, y ese es el concepto que estaremos ampliando en el día de hoy sobre ese Dios cercano. Así es. Cuando hablamos de Dios cercano, se conoce como la inmanencia de Dios. Y cuando hablamos de Dios lejano, es la trascendencia de Dios, como han clasificado los teólogos. Lo cierto es que la morada de Dios en el antiguo Israel estaba en dos sitios. Primero, la morada de su gloria personal estaba en el santuario templo terrenal. De acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 al 6:2 y 6:41, 2 de Crónicas 7, 1 al 3, y Éxodo 40, 34 al 38, la morada de la gloria de Dios estaba en ese templo santuario. Salomón en la inauguración, en 2 de Crónicas, el capítulo 7, lo dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto más una casa hecha de manos de hombre. Sin embargo, Dios trasciende, viene a convivir con el ser humano a ese santuario, porque es un Dios que se relaciona y que quiere estar cerca de sus hijos. El segundo lugar o sitio donde la presencia o la morada de Dios está es en el santuario celestial. En el mismo 2 libro de Crónicas, el capítulo 6, versículo 21, 25, 27, versículos 30, 33, habla de eso, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, nos habla que la presencia de Dios está en el santuario celestial. Por eso, pastor y estimados amigos, hay 3 hechos históricos de la inmanencia de Dios. Número 1, el sábado, al fin de la semana de la creación, Dios viene a convivir con su pueblo. Dios se muda. El texto de Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice que el verbo se hizo carne, ese verbo shakán también quiere decir que se muda, se traslada. Cada fin de semana Dios se traslada de su lugar para venir a convivir, y su presencia divina está en medio de su pueblo. Repito, 3 hechos históricos de la inmanencia de Dios. El sábado, al fin de la semana de la creación, Génesis 2, 1 al 3. El santuario, Éxodo 25, 8, que indica que Dios quiere estar en medio de su pueblo. Dios quiere estar en su pueblo, y yo habitaré en medio de vosotros. Y el número 3 es la encarnación del Hijo Eterno. Juan 1:14, como ya decía, Dios en otros tiempos habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, porque Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso los 3 hechos históricos de la inmanencia de Dios se pueden ver en el sábado, en el santuario y en la encarnación del Hijo. Se habla de tantas cualidades maravillosas de nuestro Dios, quien es el Creador. Ya hemos dicho en varias lecciones aquí, con el mensaje de los 3 ángeles, diciendo que Dios es el Dios de la creación. Él fue que formó el sol, la luna, las estrellas. Todo lo que existe fue hecho por Dios.
impresionante saber que Él creó este planeta y lo llenó de seres vivos, y esto podemos utilizarlo para decir que Dios también está interesado en cada uno de nosotros. Y son de las cosas que a veces, pastor, el ser humano no logra entender. Un Dios que tiene dominio sobre todo el universo. Es el Dios que hizo el cielo, las estrellas, hizo nuestro planeta, nos formó. Es el Dios que libró a su pueblo de la esclavitud cuando estaban allí en Egipto, y es el mismo Dios que se comprometió en guiar a ese pueblo a través de las rudas condiciones imperantes en un desierto. Dios está allí para conducirle y guiarle por un camino correcto. Pero también podemos decir que es el mismo Señor que en medio de esas condiciones hace descender pan del cielo para darle a su pueblo, que derrumbó los muros de Jericó, sencillamente utilizando personas que estaban dando vuelta y sonando la trompeta. Y es el mismo Dios que derrotó a los enemigos de Israel, el mismo Dios que con su poder infinito puede crear todo el universo, desea habitar con sus hijos, y eso es muy impresionante. Reiteramos, el mismo Dios que liberó su poder infinito para crear el universo, desata ese mismo poder infinito para derrotar las fuerzas del mal que libran una batalla constante por nuestra vida, por nuestra alma. De ahí que nos fascina, nos maravillamos saber que ese Dios con tantas cualidades, con tanto poder, se ha comprometido en su palabra para habitar junto a los seres humanos. Y me gustó mucho la referencia que usted estaba haciendo en la antigua economía judaica. Cuando se hizo un santuario, el mismo Señor se comprometió en habitar con su pueblo. Y eso no solamente es allí. Históricamente vemos un Dios que hace presencia en las necesidades del ser humano para suplir dichas necesidades y demostrar que es un Dios de poder, un Dios que tiene dominio en todo el universo. Cuando se habla de historia, se está hablando de un hecho rastreado a través del tiempo, ¿no? Una línea del tiempo. Lo que usted está diciendo es que no fue solo un evento único e irrepetible en el santuario, sino que donde quiera y en todo tiempo que hubo pueblo de Dios, el Señor se manifestó a ellos y estuvo con ellos. El concepto del santuario en el Edén lo que presenta es que el Señor venía cada tarde donde estaban Adán y Eva, venía a compartir con ellos, a convivir con ellos. El Dios que crea no es un Dios lejano, es un Dios cercano, pastor. De hecho, el concepto de Elohim es un Dios que trasciende, es un Dios que las naciones paganas le decían a Israel que su Dios no era un Dios personal, que era un Dios regional, que era solo el Dios de los hebreos. Por eso en muchas ocasiones, como el caso de Artajerjes, que dijo, esa nación tuvo un tiempo en su gloria y un Dios que cuidó de su nación, que fue poderoso allá, pero Dios no es poderoso en Israel. La demostración de eso es el mismo caso de Jonás. Él se embarcó desde la ciudad de Jope en Israel para ir a Tarsis. Cuando usted rastrea dónde es Tarsis, se dará cuenta que Tarsis es el sur de España. Israel es el continente asiático y España es el continente europeo. Dios persiguió a Jonás de un continente a otro, demostrándole que él tiene el dominio de todo el universo y en todo lugar. No sé si me hago entender. El asunto está, pastor, por ejemplo, ¿qué fue lo que Jonás hizo al embarcarse? Pensó que Dios no iba a ir porque el Señor era un Dios regional, que no se iba a meter en el mar. El concepto judío
y pagano en la mitología griega era que Poseidón era el dios del mar. Posiblemente Jonás estaba pensando que Dios no tenía jurisdicción en el mar, y el Señor se aparece allí y le demuestra que Él tiene el poder no solo en Israel, no solo en el mar, sino que no hay un rincón en este vasto universo en el cual Dios no tenga el control. Bueno, pero es que el mismo Jonás pensaba, como usted bien acaba de señalar, que allí en el mar donde están los monstruos, Dios no tiene dominio sobre ellos. Y quiso esconderse y tuvo una experiencia extraordinaria, difícil a la vez, pero que le ayudó a reconocer que el concepto que él había asimilado de las naciones paganas en Dios no se aplica, porque Dios tiene un dominio total y absoluto. De hecho, después que pasó por aquel proceso doloroso, que vino el gran pez y lo tragó y lo vomitó en tierra, él tuvo que reconocer que no había un lugar en el mundo donde él podía esconderse de la presencia de Dios, porque Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Y eso se presenta con la luz del mediodía de manera tan clara en la palabra de Dios, que siendo Él el creador de todas las cosas, sencillamente nosotros tenemos que llevarnos de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Dios tiene dominio absoluto, control, y su presencia está en cada punto, en cada rincón de esta tierra y sobre todo del universo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así es, mis amigos, estamos estudiando en el día de hoy un Dios que está cercano. Los pastores Juan Francisco Scroggins y Cristian Veras estamos con ustedes con este tema interesantísimo. Pastor, en Éxodo capítulo 3, versículo 16, Moisés habla de ese Dios cercano. Éxodo capítulo 3, versículo 16, y que de hecho en el capítulo 4, versículo 31, de igual manera vamos a ver de ese Dios que está cercano, y que Moisés estaba claro, bastante claro, convencido de que no es un Dios que se aleja y se mantiene alejado, sino que es un Dios que está cercano, está próximo, y que cada vez que nosotros le permitimos, porque Él nos respeta, que le permitimos que su presencia está con nosotros, lo hace. Éxodo capítulo 3, versículo 16 dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Noten lo que dice: os he visitado. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 31 dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Lo que nos está diciendo este texto es que Dios nos visita. Cuando dice: yo conozco tus obras, en las cartas de las 7 iglesias, está haciendo alusión a Levítico 26, 11 al 13. Está haciendo alusión a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Que Dios visita para conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No es un Dios que cuando usted tiene una enfermedad, cuando tiene una situación, una deuda que no puede salir, no es un Dios que cuando el matrimonio está deteriorándose cada día más, cuando los hijos se hunden en la prostitución, en el alcohol, en las drogas, no es un Dios que cuando hay una ansiedad, una depresión, un estrés mayor, no es un Dios que se aparta, que se aleja y se esconde. No, es un Dios que da la cara y que dice: yo estoy aquí y yo estaré contigo todos los días hasta el fin de tu vida. Ese es el Dios cercano al cual nosotros servimos, y es el Dios que la Biblia presenta y que el autor de la guía de estudio en el día de hoy quiere presentarnos también. Amén. Los teólogos hablan en este sentido de lo que es la trascendencia de Dios. Es la idea de que Dios existe por sobre toda la creación. Tomando como punto de referencia ese concepto, la idea de que Dios está presente de alguna manera, y el pastor Cristian Vera pues ha hecho un énfasis muy especial en esto. Dios está presente dentro de nuestro mundo
y como nuestra historia bíblica lo muestra, también interviene estrechamente y participa de manera íntima en las cosas que suceden en este mundo. Aunque el Señor, y es una idea también que la hemos dicho, habita en la altura y en la santidad también, señores, es interesante el concepto de la Biblia, está con el contrito y humilde de espíritu. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya el pastor Veras había hecho referencia a este texto bíblico, pero es importante siempre recordar el concepto. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, hablando a sus fieles seguidores: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Señores, no puede haber algo más íntimo y más cercano que eso. Saber que Dios habita entre nosotros aquí en el mundo, y como bien acabamos de hacer referencia, la intimidad que existe entre Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, es la intimidad que el mismo Señor Jesucristo y Dios desea tener con sus hijos en la ancha faz de la tierra. Bueno, yo pienso, pastor, que como algunos teólogos dicen, que la trascendencia de Dios es la idea de que Dios existe por sobre toda la creación, y mientras que la inmanencia de alguna manera está presente dentro de nuestro mundo. Y como la historia bíblica lo muestra, también Él interviene. Realmente nos está presentando de que es imposible de que un Dios tan poderoso, creador de todo el cosmos, esté lejos en algún momento y deje las cosas que caminen al azar. Es imposible que Dios se quede de brazos cruzados. No lo hizo en el momento en que los antediluvianos estaban deteriorando su creación. Dios había hecho una creación perfecta. Sin embargo, el mismo hombre la había deteriorado, y Dios no estaba lejos. No lo estuvo y no lo está ni lo estará. Él estaba observando cómo la creación se iba deteriorando, y cuando el texto dice: vio Dios que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, lo que indica es que el Señor está supervisando la obra del ser humano en este mundo. No existe la posibilidad de que Dios abandone este planeta. No lo existe. Dios está al control. No existe la posibilidad de que Satanás haga lo que le dé la voluntad, porque Dios no habla, no oye, no ve. Él oye, Él habla y Él ve, y también actúa. El Señor está actuando en tu vida en este momento. Esta lección no tendría sentido si no tiene una praxis, una aplicación a la vida de cada uno de nosotros. Nuestras vidas no andan al azar y no están abandonadas. El Dios que creó el cosmos, el universo, es el mismo Dios que está al control de tu vida, pastor. Es así. Cuando nosotros pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? ¿En que Dios se desentendió de los seres humanos o no está listo para compartir con sus criaturas? Muchos de nosotros tenemos un concepto de Dios como un tirano, pero definitivamente no es el concepto que presenta la palabra de Dios. Y deshonramos al Señor cuando pensamos en Él únicamente como un juez que está listo sencillamente para sentenciarnos, olvidándonos de que es un Padre amante, y eso es lo que refleja las Sagradas Escrituras. Toda la vida espiritual es moldeada por nuestros pensamientos acerca de Dios. Y si mantenemos conceptos erróneos acerca de Él y su carácter, nuestras vidas se van a dañar, y así se irá haciendo un daño a veces hasta irreparable, por esa idea que tenemos acerca de ese Dios que está presente. Deberíamos en este sentido ver en Dios a uno que ama a sus hijos,
a uno que ama a los seres humanos, va desde hacerle bien y hacer todo a favor de sus hijos, y en todas las escrituras se presenta a Dios como alguien que habla tiernamente a aquellos corazones de sus hijos que están descarriados. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente con los errores y la falta de sus hijos como lo es Dios con aquellos que procura salvar. Y entonces, apreciado amigo, querido oyente, hemos hablado de todas esas cualidades interesantes que tiene Dios, pero es para que pueda ver que ese Dios que trasciende, ese Dios que el universo no lo puede contener, tú eres una criatura muy especial e importante para Él. Es el concepto que está presentando la lección en el día de hoy. Podríamos terminar en el día de hoy con una pregunta: ¿cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo al percibir la inmanencia de Dios? Es decir, al percibir que Dios está cerca. En una ocasión se cuenta de que un hombre perdió a su hijo, y de una forma dramática, y que lo visitó un pastor, y éste le preguntó: pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y el pastor le respondió: en el mismo lugar de cuando el suyo murió en la cruz del Calvario. Dios ha estado ahí. No es culpable del sufrimiento de la humanidad, pero Él pondrá fin a eso. Dios hizo el mundo, hizo el universo sin dolor, sin pecado, para que esto no existiese, pero no nos creó como robots para que esto no llegara a pasar. Dejó la posibilidad, porque nos creó con libre albedrío, porque nos ama. El pecado lo estropeó todo, lo echó a perder, pero Dios de igual manera vuelve a repararlo. Y entonces la esperanza para mí en un Dios que está cercano es que ese Dios todopoderoso, como se llama Él, Jehová de los ejércitos, está tan cerca de mí como para tomar en cuenta no mis pecados, sino para tomar en cuenta los actos que yo haga de fe y obediencia para salvarme. Amén. Interesantísima lección, señores, que acabamos de estudiar sobre un Dios que está cercano. Pensamos, pastor y amigos oyentes, que este es un punto muy importante para acudir a Dios con toda confianza, y al saber que Él está presente, desarrollando la fe, entreguemos todo lo que tenemos y somos a Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecerte. Gracias, querido por Dios. Ese aspecto tan importante que hay en ti, interesado siempre en la salvación de nosotros los seres humanos, que aunque pecadores en la condición de aceptar a Jesús, ya pertenecemos a ti, y siempre estará dando ese paso importante para que el ser humano pueda vivir con esperanza. Muchísimas gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.